En las colinas polvorientas que rodean la ciudad de Oaxaca, donde el sol del altiplano quema sin piedad durante el día y donde las noches traen un frío que penetra hasta los huesos, se encontraba el Mercado de la Cruz, un laberinto bullicioso de comercio y vida que servía como corazón económico para miles de familias que dependían de su actividad diaria para sobrevivir. Era el año de 1937, una época en que México aún se recuperaba de las heridas profundas de la Revolución, cuando la pobreza extrema empujaba a cientos de personas sin hogar hacia las ciudades en busca de oportunidades que raramente encontraban, y cuando la vida de los más vulnerables valía menos que el precio de una comida caliente. Don Antonio Méndez era un hombre de apariencia absolutamente ordinaria. Con 48 años de edad al inicio de su historia, complexión robusta producto de décadas trabajando con carne, manos enormes y callosas que manejaban los cuchillos con una destreza que rayaba en lo artístico, y ojos oscuros que parecían evaluar constantemente el peso y la calidad de todo lo que veían. Había establecido su carnicería en el Mercado de la Cruz en 1922, justo después de regresar de la Ciudad de México, donde había trabajado como aprendiz en los mataderos municipales más grandes del país, trayendo consigo técnicas modernas de procesamiento de carne que revolucionaron completamente el comercio local de productos cárnicos. Desde el primer día, la carne de don Antonio fue excepcional, notablemente más tierna que cualquier otra disponible en el mercado, con un sabor profundo y complejo que transformaba hasta el guiso más humilde en una experiencia culinaria memorable que generaba lealtad absoluta entre sus clientes. Las familias de Oaxaca, acostumbradas a la carne dura y fibrosa del ganado local que pastaba en terrenos áridos y rocosos, no podían creer su buena fortuna al tener acceso a productos de calidad tan superior a precios que, aunque no eran baratos, resultaban razonables considerando la calidad excepcional que recibían a cambio. Doña Refugio Cortés, una mujer zapoteca de 52 años, que administraba el restaurante más popular del mercado, la Cocina de Refugio, se convirtió en la clienta más importante y constante de don Antonio. Cada madrugada, cuando la primera luz apenas comenzaba a filtrarse entre los techos de lámina del mercado, caminaba directamente hacia la carnicería, donde don Antonio siempre la recibía con la misma cortesía profesional y calculada. «Buenos días, doña Refugio», decía con una voz grave que resonaba por todo su establecimiento. ¿Qué cortes necesitará para sus comensales el día de hoy? La carne de don Antonio había revolucionado completamente el negocio de Refugio. Su restaurante se había convertido en el destino obligado no solo para los comerciantes locales y trabajadores del mercado, sino también para funcionarios gubernamentales, comerciantes prósperos que viajaban por la región e incluso turistas ocasionales que se aventuraban a explorar los mercados tradicionales de Oaxaca. Los platillos que preparaba con aquella carne extraordinaria tenían un sabor que fidelizaba clientes de por vida, como si hubiera algo en la comida que generaba una dependencia casi irresistible que traía a las personas de regreso una y otra vez sin importar la distancia. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Durante 15 años, la carnicería de don Antonio fue uno de los negocios más prósperos y respetados del Mercado de la Cruz. Empleaba directamente a 6 personas e indirectamente sostenía a docenas de familias más que dependían del comercio generado por su floreciente negocio. Don Antonio era respetado como uno de los comerciantes más importantes del mercado, un hombre que había traído modernidad y prosperidad a una comunidad tradicionalmente empobrecida y olvidada por las autoridades. Pero Refugio comenzó a notar anomalías que la perturbaban profundamente, pequeños detalles que una persona menos observadora habría ignorado por completo o descartado como insignificantes. La primera extrañeza fue que nunca, en todos esos años de comercio regular, había visto ganado en pie llegando a la carnicería durante el día. En un mercado como el de la Cruz, donde todos conocían los movimientos y actividades de todos los demás, donde los chismes circulaban más rápido que el dinero
y donde era virtualmente imposible que cualquier actividad comercial significativa pasara desapercibida. Resultaba profundamente extraño que don Antonio procesara cantidades considerables de carne fresca diariamente sin que nadie jamás hubiera presenciado la llegada de un solo animal vivo a su establecimiento. La segunda anomalía era la naturaleza peculiar de la propia carne. Refugio había crecido en una familia de tradición ganadera y carnicera. Había ayudado a procesar animales desde su infancia y conocía íntimamente cada característica de cada tipo de carne que se consumía en la región de Oaxaca. Pero la carne de don Antonio tenía peculiaridades que no podía explicar satisfactoriamente. La textura era ligeramente diferente, más suave y menos fibrosa que la carne de res tradicional. La grasa tenía un color y una consistencia que no correspondía exactamente con ningún animal que conociera. Y cuando la cocinaba, despedía un aroma sutil pero distintivo que no lograba identificar, aunque le resultaba vagamente familiar de forma inquietante y perturbadora. Su esposo, Esteban Cortés, un hombre pragmático que prefería soluciones simples para problemas complejos, consistentemente desestimaba las preocupaciones de su mujer. Refugio. Nuestro negocio nunca ha estado mejor. Los clientes siguen regresando semana tras semana. Estamos ganando más dinero que nunca y toda la familia está prosperando económicamente. ¿Por qué crear complicaciones donde no las hay? Pero las preocupaciones de Refugio se intensificaron dramáticamente cuando su sobrino Tomás, un joven de 19 años que trabajaba como ayudante en la carnicería de don Antonio, comenzó a comportarse de maneras cada vez más extrañas y preocupantes que alarmaron a toda su familia extendida. Tomás siempre había sido un muchacho alegre y trabajador, conocido en todo el mercado por su sonrisa fácil y su disposición servicial con cualquier comerciante que necesitara ayuda. Pero desde que comenzó a trabajar para don Antonio hace 2 años, se había vuelto progresivamente más callado, ansioso y retraído, como si cargara un peso invisible que lo aplastaba lentamente. Perdía el apetito con frecuencia, especialmente cuando Refugio estaba preparando comidas con carne de la carnicería, y desarrolló pesadillas recurrentes tan intensas que despertaba gritando en medio de la noche, perturbando a toda su familia y a los vecinos cercanos. Una noche particularmente difícil, después de un episodio especialmente severo de terror nocturno, Tomás se acercó a Refugio en la cocina del restaurante, temblando visiblemente y sudando copiosamente a pesar del frío característico de las noches oaxaqueñas. «Tía Refugio, hay algo terrible que necesito contarte sobre don Antonio y la carnicería», susurró mirando nerviosamente hacia la entrada del restaurante, como si temiera ser escuchado por oídos indeseados. «Las cosas que he visto allí no son normales, no son humanas». «¿Qué quieres decir exactamente, hijo mío? Háblame con claridad». Tomás tragó saliva visiblemente, con gran dificultad. «Nunca he visto ganado vivo llegar a la carnicería, ni durante el día ni durante la noche. Pero cada semana hay carne nueva y fresca, como si los animales hubieran sido sacrificados recientemente». «¿De dónde viene esa carne, tía Refugio?» «Y hay más. Don Antonio tiene un cuarto en la parte trasera que siempre mantiene cerrado con candado. Dice que es su almacén privado, pero a veces escucho ruidos extraños que vienen de allí, ruidos que suenan como personas quejándose o llorando débilmente». Refugio sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Has visto algo específico, Tomás? ¿Conseguiste entrar a ese cuarto? Una noche me quedé trabajando hasta muy tarde, limpiando después de un día especialmente ocupado. Pensé que don Antonio se había ido a su casa, así que decidí investigar. Logré abrir el candado con una herramienta. Lo que vi allí dentro, tía Refugio». Tomás se detuvo, su rostro pálido como el papel. Había ropa tirada por todos lados, ropa que reconocí de personas que solían pedir limosna cerca del mercado, personas que han desaparecido en los últimos meses, y había manchas oscuras en el suelo, manchas que parecían sangre seca. Y olía, tía. Olía a muerte y descomposición mezclado con algo químico que intentaba ocultar el hedor.
Los temores más profundos de Refugio se confirmaron cuando decidió investigar sistemáticamente los desaparecidos que habían ocurrido en los alrededores del Mercado de la Cruz durante los últimos 15 años. Habló con Padre Miguel Ángel Ruiz, el sacerdote de la parroquia de Santo Domingo, que conocía íntimamente a la población marginal de Oaxaca porque administraba un comedor para indigentes y un refugio nocturno para personas sin hogar. «Esa es una pregunta muy inusual que me hace doña Refugio», dijo el Padre Miguel mientras revisaba sus registros escritos a mano con letra pequeña y cuidadosa. «Desde que tengo memoria, y he estado en esta parroquia desde 1920, hemos tenido un número estadísticamente anómalo de personas sin hogar que simplemente desaparecen sin dejar rastro verificable». «¿Cuántas personas exactamente, padre?». El sacerdote contó meticulosamente, pasando páginas y verificando fechas con precisión eclesiástica. «Según mis registros parroquiales, 89 personas sin hogar han desaparecido de las calles cercanas al Mercado de la Cruz durante los últimos 15 años sin dejar rastro alguno. Todas eran personas sin vínculos familiares fuertes en la comunidad, indigentes sin identificación oficial, trabajadores migrantes sin documentos, ancianos abandonados, enfermos mentales. Individuos que podían desaparecer sin que nadie presentara denuncias formales ante las autoridades». La cifra literalmente la dejó sin aliento. 89 personas representaban una población significativa, suficiente para llenar varias calles del mercado. «Pero hay algo aún más perturbador», añadió el Padre Miguel, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «He llevado registros no oficiales porque me preocupaba este patrón. He notado una correlación directa y perturbadora. Cada vez que alguien desaparece de las calles cercanas al mercado, he observado que en las semanas siguientes, don Antonio tiene especiales en su carnicería, ofrece cortes premium a precios ligeramente reducidos, y los clientes comentan sobre la calidad excepcional de su carne. Es como si hubiera una conexión causal directa entre las desapariciones y los periodos de mejor producto». Esta revelación confirmó los peores temores de Refugio y la llenó de un terror existencial que la mantuvo despierta toda esa noche y muchas noches siguientes. Permaneció acostada escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, los perros callejeros ladrando en la distancia, el ocasional grito de borrachos tambaleándose por las calles empedradas, y ocasionalmente el murmullo distante de actividad mecánica que parecía provenir de la dirección del Mercado de la Cruz a las 3 de la madrugada. A las 4 de la madrugada, impulsada por una necesidad desesperada de confirmar o refutar sus sospechas más terribles, Refugio se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la ventana de su habitación. A través de la oscuridad preamanecer característica de la ciudad, podía distinguir luces encendidas en el edificio de la carnicería, algo completamente fuera de lo común que nunca había observado en todos sus años de madrugadas comerciales. La combinación de curiosidad, terror y responsabilidad moral la llevó a vestirse y salir de casa en la oscuridad que precede al amanecer. Las calles empedradas de la ciudad estaban completamente desiertas, iluminadas tenuemente por faroles de gas que luchaban contra la oscuridad espesa. El aire de la montaña era frío y cortante, y cada exhalación formaba pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en la atmósfera helada. La carnicería estaba ubicada en una esquina del Mercado de la Cruz, en un edificio colonial de adobe que había sido renovado con equipamiento moderno por don Antonio. Cuando Refugio se acercó cautelosamente, manteniéndose en las sombras proyectadas por los edificios circundantes, pudo escuchar claramente actividad considerable dentro del establecimiento. Se ocultó detrás de unos cajones de madera apilados, desde donde tenía una vista parcial pero clara del patio trasero de la carnicería. Lo que presenció superó completamente sus peores pesadillas y la paralizó de horror absoluto. Don Antonio estaba trabajando solo en el patio, bajo la luz de varias lámparas eléctricas potentes, pero no estaba procesando ganado convencional. Estaba desmembrando meticulosamente lo que era inequívocamente un cuerpo humano, utilizando las mismas técnicas profesionales que empleaba para procesar carne animal.
Trabajaba con la eficiencia de décadas de experiencia, separando diferentes cortes, clasificando órganos y empaquetando producto como si fuera la rutina más normal del mundo. Refugio reconoció inmediatamente el cuerpo que estaba siendo procesado. Era don Sebastián Vega, un indigente de aproximadamente 55 años que había vivido en las calles cercanas al mercado durante los últimos 3 años, un hombre que había perdido todo en la revolución y que sobrevivía de la caridad ocasional de los comerciantes. La familia había asumido que simplemente se había mudado a otra parte de la ciudad, algo común entre las personas sin hogar que vagaban constantemente buscando mejores oportunidades de mendicidad. Don Antonio trabajaba con una concentración absoluta, deteniéndose ocasionalmente para tomar notas en un cuaderno que mantenía abierto sobre una mesa lateral. Refugio podía escucharlo murmurando para sí mismo mientras trabajaba. Los músculos del muslo están en excelente estado. Sebastián mantuvo una vida activa a pesar de su indigencia. Estos cortes serán premium, perfectos para los clientes especiales de esta semana. La frialdad clínica con la que don Antonio trataba el cuerpo de un hombre que conocía desde hacía años fue lo que más horrorizó a Refugio. No había emoción visible, ningún conflicto moral, ningún reconocimiento de la humanidad de su víctima. Para él, don Sebastián se había convertido simplemente en materia prima, un producto comercial, mercancía. Cuando don Antonio terminó su trabajo y comenzó a limpiar su área de trabajo, Refugio finalmente logró salir de su escondite y correr de regreso a casa desesperadamente, con el corazón latiendo tan fuerte que temía poder ser escuchada a distancia. El resto de la noche la pasó alternando entre episodios de vómitos incontrolables y llanto desesperado. La comprensión plena de lo que había presenciado la golpeó como un martillo. Durante 15 años había estado comprando, cocinando y sirviendo carne humana a su familia, sus clientes, a toda la comunidad que frecuentaba el mercado de la Cruz. Cada platillo que había preparado con orgullo profesional, cada elogio que había recibido por sus habilidades culinarias, cada peso que había ganado con su próspero negocio, todo había estado fundado en una abominación que desafiaba todo entendimiento humano civilizado. Cuando finalmente amaneció, Refugio sabía con certeza absoluta que tenía que actuar inmediatamente, pero también comprendía que nadie le creería si simplemente reportaba lo que había presenciado. Necesitaba evidencia física irrefutable, ayuda de personas en posiciones de autoridad y un plan que no pusiera en peligro mortal a ella o su familia. Su primera decisión fue buscar al padre Miguel. Si existía alguien en la ciudad en quien pudiera depositar su confianza absoluta y quien tuviera autoridad moral para actuar en una situación tan extraordinaria, era él. El padre Miguel era un hombre de origen español, 58 años de edad, que había llegado a México como joven misionero y había dedicado su vida a servir a las comunidades más marginadas de Oaxaca. Era respetado no solo por su congregación católica, sino también por aquellos que mantenían creencias tradicionales indígenas, porque había demostrado respeto genuino por las culturas ancestrales de la región. Refugio lo encontró en la sacristía de la iglesia, preparando los elementos para la misa matutina. Cuando ella relató su descubrimiento, el padre Miguel escuchó en completo silencio, su rostro reflejando horror creciente y incredulidad absoluta. «Refugio, hija mía», finalmente dijo con voz temblorosa, «lo que me dices representa una abominación que trasciende cualquier pecado que haya enfrentado en mis años de ministerio. Si lo que dices es verdad, don Antonio no es solo un asesino serial, sino que ha transformado a toda nuestra comunidad en cómplices involuntarios de actos que desafían las leyes de Dios y de los hombres. Padre, ¿qué debemos hacer? No puedo quedarme en silencio sabiendo lo que sé, pero tampoco puedo actuar sola». El padre Miguel se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por la sacristía, con las manos entrelazadas, claramente abrumado por las implicaciones de lo que había escuchado. «Necesitamos evidencia física concreta que podamos presentar a las autoridades estatales», continuó después de varios minutos de profunda reflexión.
No podemos confiar exclusivamente en las autoridades locales porque don Antonio tiene demasiada influencia económica y política en toda la región del mercado. Pero obtener esa evidencia será extremadamente peligroso. ¿Cómo podemos proceder sin ponernos en peligro fatal? Necesitaremos la cooperación de Tomás porque tiene acceso legítimo a la carnicería, pero primero necesito contactar a alguien en quien pueda confiar completamente en las autoridades estatales. El plan que desarrollaron en los días siguientes requirió precisión militar y valentía extraordinaria. El padre Miguel contactó a un hermano de su orden religiosa que trabajaba como capellán en la Procuraduría General de Justicia del Estado, un hombre que podría movilizar recursos gubernamentales apropiados una vez que tuvieran evidencia irrefutable. Mientras tanto, Refugio continuó manteniendo apariencias normales, aunque cada interacción con don Antonio se convirtió en una tortura psicológica indescriptible. Tomás, a pesar del terror genuino que sentía, acordó participar en el plan porque entendía que era la única manera de poner fin a los crímenes de los cuales había sido cómplice involuntario. No puedo seguir viviendo con este conocimiento sin hacer algo para detenerlo, confesó a Refugio con lágrimas en los ojos. La oportunidad se presentó durante las festividades de la Guelaguetza, cuando don Antonio tendría que participar obligatoriamente en los eventos comunitarios tradicionales, dejando la carnicería temporalmente sin vigilancia directa. Tomás lograría quedarse solo en el edificio con la excusa de preparar pedidos especiales para la celebración, pero su verdadera misión era acceder al cuarto trasero prohibido y documentar fotográficamente la evidencia que necesitaban desesperadamente. Refugio y el padre Miguel esperaron en la iglesia durante aquellas horas que parecieron eternas, rezando intensamente por la seguridad de Tomás y porque lograría obtener la evidencia necesaria para exponer la horrible verdad y detener la pesadilla que había consumido a su comunidad durante década y media. A las 2 de la madrugada, Tomás corrió de regreso a la iglesia, con el rostro completamente perturbado y temblando tan violentamente que apenas podía hablar coherentemente. «Lo conseguí», logró susurrar con voz quebrada, entregando una cámara al padre Miguel. «Pero lo que encontré en ese cuarto trasero es infinitamente peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado». Las fotografías que Tomás logró tomar documentaban una cámara de horrores que superaba cualquier descripción grotesca de las peores historias de terror. El cuarto trasero de la carnicería estaba transformado en un matadero completamente funcional y altamente organizado para procesar seres humanos, equipado con mesas de acero inoxidable manchadas de sangre seca, ganchos industriales de los cuales colgaban partes de cuerpos humanos, en diferentes etapas de procesamiento y descomposición, varios refrigeradores llenos de carne humana, cuidadosamente etiquetada y clasificada por tipo de corte, y un sistema de ventilación sofisticado que explicaba por qué los olores nunca habían alertado a los comerciantes vecinos del mercado. Pero lo más perturbador y psicológicamente devastador no fue el equipamiento industrial, sino los registros meticulosos que don Antonio había mantenido durante 15 años. Tomás había fotografiado páginas de cuadernos donde el carnicero documentaba cada víctima con la misma precisión con la que un ganadero registraría su inventario. Nombres completos cuando los conocía, edades aproximadas, pesos corporales, condición física en el momento de la muerte, análisis detallado de la calidad de los diferentes cortes de carne, precios de venta por kilogramo y evaluaciones comparativas de sabor y textura. Don Felipe tenía la carne más tierna del año. Había escrito don Antonio en una entrada de marzo de 1935, probablemente debido a su vida sedentaria y su preferencia por el alcohol que suavizó considerablemente sus tejidos musculares. Los filetes de su lomo se vendieron en 2 días a precio premium a mis mejores clientes. La joven María, por otro lado, era demasiado fibrosa debido a su vida en las calles y su constante caminar. Tuve que procesar la mayor parte de su carne para chorizo y longaniza, aunque el sabor era excepcionalmente rico y generó comentarios muy positivos.
Lo que hacía estos registros particularmente horripilantes no era solo su contenido, sino el tono completamente desapasionado y profesional con el que fueron escritos. Don Antonio trataba a sus víctimas exactamente como cualquier carnicero trataría a su ganado, como productos comerciales cuya única importancia residía en su valor económico y culinario. El padre Miguel reveló las fotografías esa misma madrugada en un cuarto oscuro improvisado en el sótano de la iglesia, utilizando químicos fotográficos que había adquirido años atrás para documentar eventos religiosos importantes. Al amanecer ya había establecido contacto con las autoridades estatales, y al mediodía, una unidad especializada de investigación criminal estaba viajando hacia Oaxaca desde la capital del estado. Pero don Antonio había desarrollado instintos de supervivencia afinados durante décadas de actividad criminal meticulosamente oculta. Al notar cambios sutiles en el comportamiento de Tomás y detectar señales de que algo inusual estaba ocurriendo en el mercado, instintivamente supo que su operación había sido comprometida. En lugar de huir inmediatamente, tomó una decisión que reflejaba la profundidad absoluta de su psicopatía y su total desprecio por la vida humana. Decidió eliminar a todos los testigos potenciales antes de desaparecer, comenzando por aquellos que representaban el mayor peligro para él. Su primer objetivo fue Tomás. Cuando el joven llegó a la carnicería para lo que don Antonio le había dicho sería un día normal de trabajo, encontró al carnicero esperándolo con una sonrisa que no lograba ocultar la furia asesina en sus ojos. «Tomás, necesito que me ayudes con un trabajo especial en el cuarto trasero», dijo con voz aparentemente calmada, pero cargada de amenaza mortal. «Tenemos que procesar un pedido muy grande y urgente». Pero Tomás había desarrollado un sexto sentido para situaciones peligrosas durante sus meses de trabajo bajo sospecha creciente. En lugar de seguir obedientemente a don Antonio hacia el cuarto trasero, inventó una excusa para salir del edificio y corrió directamente hacia la iglesia, donde encontró a Refugio y al padre Miguel, finalizando los preparativos para la llegada de las autoridades. «Don Antonio sabe que nosotros sabemos», les informó jadeante por la carrera desesperada. «Está planeando matarnos antes de que llegue la policía. Vi cuchillos preparados sobre su mesa de trabajo y tenía esa mirada que me ha dado pesadillas durante meses». El padre Miguel reaccionó con la velocidad de alguien entrenado para crisis pastorales. Inmediatamente envió a Tomás a esconderse en la casa de parientes en el pueblo vecino de Santa María Atzompa, y luego acompañó a Refugio hasta su casa para buscar a su familia y refugiarlos en la iglesia, que era el edificio más sólido de la zona y el único con puertas que podían ser efectivamente aseguradas. Pero don Antonio ya había anticipado sus movimientos y actuado con la eficiencia letal de un depredador experimentado. Cuando Refugio y el padre Miguel llegaron al restaurante, encontraron las puertas abiertas de par en par y señales evidentes de una lucha violenta en el interior. Los muebles estaban volcados, había platos rotos en el suelo y, más perturbadoramente, había charcos de sangre fresca en varios lugares, sugiriendo un enfrentamiento brutal y prolongado. Esteban, el esposo de Refugio, había desaparecido completamente, al igual que los dos jóvenes empleados que trabajaban en la cocina del restaurante. No había cuerpos visibles, pero la cantidad de sangre sugería heridas graves o posiblemente muertes. «Se los llevó a todos», susurró Refugio, sus ojos llenándose de lágrimas de terror y desesperación. «Antonio se llevó a mi familia para usarlos como rehenes o para eliminar testigos». El padre Miguel la sujetó firmemente del brazo. «Tenemos que llegar inmediatamente a la iglesia y resistir allí hasta que lleguen las autoridades. Es nuestra única oportunidad de sobrevivir». Corrieron desesperadamente por las calles del mercado, que habían adquirido una atmósfera siniestra y amenazante. Los puestos comerciales parecían herméticamente cerrados, como si los habitantes hubieran percibido instintivamente el peligro que se cernía sobre la comunidad. Cuando llegaron a la iglesia, descubrieron que las puertas principales estaban abiertas de par en par, algo que nunca había ocurrido sin la presencia supervisora del padre.
Adentro, iluminado por velas que creaban sombras grotescas y danzantes sobre las paredes coloniales, don Antonio los esperaba con paciencia predatoria. Estaba sentado tranquilamente en el primer banco, pero a sus pies yacían los cuerpos inmóviles de Esteban y los dos empleados, atados y amordazados, pero aparentemente todavía vivos, aunque visiblemente golpeados. Padre Miguel, doña Refugio, dijo con una voz extrañamente calmada que resonaba en el espacio sagrado, «Qué bueno que decidieron unirse a esta importante reunión familiar. Tenemos asuntos muy serios que resolver antes de la llegada de nuestros invitados del gobierno». Don Antonio se levantó lentamente, y por primera vez en 15 años, Refugio y el padre Miguel pudieron ver la verdadera naturaleza del monstruo que había estado alimentando a su comunidad. Sus ojos oscuros brillaban con una crueldad que parecía genuinamente inhumana, y cuando sonreía revelaba dientes que habían sido deliberadamente afilados en puntas como los de un animal carnívoro. ¿Realmente pensaron que podrían exponerme y destruir mi negocio sin enfrentar consecuencias mortales?, preguntó retóricamente, sacando un juego de cuchillos de carnicero de tamaño considerable de una bolsa de cuero. He estado perfeccionando esta operación durante más de 30 años. En docenas de ciudades diferentes por todo México y Centroamérica, siempre hay alguien como ustedes, alguien demasiado curioso para su propio bien. El padre Miguel se interpuso valientemente entre don Antonio y Refugio, extendiendo los brazos en un gesto protector. En el nombre de Jesucristo, Antonio, libera a esos hombres inocentes. Si quieres venganza, tómala conmigo. Fui yo quien contactó a las autoridades. Don Antonio soltó una carcajada que sonaba como si hubiera salido directamente del inframundo. Jesucristo. ¿Dónde estaba su Cristo Todopoderoso cuando comencé a alimentar meticulosamente a esta comunidad ignorante con la carne de sus propios marginados desaparecidos? ¿Dónde estaba cuando todos ustedes devoraron cada bocado con genuino placer durante 15 años completos? Refugio, reuniendo valor de fuentes que no sabía que poseía, logró hablar con voz temblorosa pero audible. ¿Por qué? ¿Por qué cometes estas atrocidades contra personas que no tenían a nadie que los protegiera, contra los más vulnerables de nuestra comunidad? Porque descubrí que puedo hacerlo, respondió don Antonio con una simplicidad aterradora. Porque me fascina profundamente observar cómo las personas pueden convertirse en caníbales inconscientes sin siquiera saberlo. Porque me divierte enormemente ver cómo celebran y elogian la calidad superior de la carne humana que les proporciono, creyendo que están saboreando la mejor carne de sus vidas. Porque los indigentes, los olvidados, los que nadie reclama, son el ganado perfecto, invisible para una sociedad que prefiere no verlos. En ese momento crítico, las sirenas de varios vehículos oficiales se escucharon claramente acercándose rápidamente hacia el Mercado de la Cruz. Las autoridades policiales estatales finalmente habían llegado a Oaxaca. La expresión de don Antonio cambió instantánea y dramáticamente. La calma psicopática fue reemplazada por una furia completamente animal y descontrolada que transformó sus facciones hasta volverlas casi irreconocibles. Parece que nuestro tiempo para conversaciones civilizadas ha llegado a su fin abrupto, gruñó con una voz que había perdido toda semejanza con la entonación humana normal. Levantó el cuchillo más grande amenazadoramente hacia Esteban. Pero el padre Miguel, movido por una valentía que solo una fe profunda puede inspirar, se lanzó heroicamente sobre él, agarrando su muñeca para prevenir el golpe mortal. Los dos hombres lucharon desesperadamente, rodando violentamente por el suelo de piedra de la iglesia, luchando por el control del arma letal. Refugio inmediatamente corrió hacia su esposo y los empleados para liberarlos de sus ataduras. Pero don Antonio logró liberarse del padre Miguel con fuerza sobrehumana y caminó hacia ella con el cuchillo levantado, claramente dispuesto a cumplir su amenaza de eliminar a todos los testigos. Fue precisamente en ese momento decisivo que las puertas de la iglesia se abrieron con un estruendo metálico y varios agentes armados de la Policía Judicial del Estado de Oaxaca entraron con armas desenfundadas y listas para actuar inmediatamente.
¡Alto! Policía Judicial del Estado de Oaxaca, suelte el arma inmediatamente o dispararemos. Don Antonio se detuvo a medio camino, evaluando rápidamente la situación táctica que se había vuelto imposible. Miró alternativamente a los oficiales, a Refugio, al padre Miguel y a sus víctimas atadas. Y finalmente esbozó una sonrisa final que heló la sangre y que reveló la profundidad absoluta de su maldad. «Pueden arrestarme si eso los hace sentir mejor», dijo con una calma sobrenatural que contrastaba grotescamente con la situación. «Pero nunca, jamás en sus vidas podrán deshacer lo que ya está completamente consumado. Toda esta comunidad cargará mi marca indeleble por toda la eternidad restante». Los agentes lo arrestaron sin que ofreciera más resistencia física, pero sus palabras resonaron en el espacio sagrado de la iglesia durante mucho tiempo después de que fue llevado esposado y bajo custodia militar. La investigación exhaustiva y meticulosa del establecimiento de don Antonio reveló la magnitud total y absolutamente aterradora de sus crímenes contra la humanidad. Durante 15 años, había asesinado sistemáticamente a 89 personas sin hogar, procesaba meticulosamente sus cuerpos utilizando técnicas profesionales de matanza y vendía los productos resultantes a una comunidad que no tenía ninguna sospecha de lo que estaba consumiendo en sus mesas familiares y restaurantes locales. Registros detallados encontrados en su oficina privada y cuarto trasero mostraron que había operado mataderos humanos similares en al menos 11 ciudades diferentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador durante los 25 años anteriores a su establecimiento en el mercado de la Cruz de Oaxaca. La metodología era consistentemente idéntica: llegar a una comunidad mediana o pequeña, geográficamente accesible, pero con población marginal significativa y económicamente vulnerable. Establecer un negocio de carne aparentemente legítimo y excepcionalmente exitoso. Ganarse la confianza y dependencia de la población local comerciante y gradualmente iniciar sus operaciones de asesinato serial y canibalismo comercial dirigido exclusivamente hacia las personas más invisibles de la sociedad. Investigadores forenses federales, trabajando con especialistas internacionales en crímenes seriales, estimaron conservadoramente que a lo largo de su carrera criminal documentada, don Antonio había asesinado y procesado comercialmente a más de 500 personas inocentes, todas ellas individuos marginados que la sociedad había olvidado. Pero más allá de los números estadísticos, lo que más impactó a los investigadores fue la sofisticación psicológica de su operación. Don Antonio había desarrollado una comprensión intuitiva profunda de la psicología de la marginalidad urbana que le permitía identificar víctimas que podían desaparecer sin generar búsquedas intensivas, manipular las dinámicas sociales para mantener su reputación impecable y crear dependencia económica que desalentaría investigaciones excesivamente curiosas. El impacto psicológico y social en el mercado de la Cruz y toda la comunidad comercial de Oaxaca fue absolutamente devastador y duradero. La noticia se esparció como fuego por todo México y América Central, transformando el próspero mercado oaxaqueño en un sinónimo internacional de horror caníbal. Los medios de comunicación nacionales e internacionales invadieron el mercado como una plaga de langostas, transformando la tragedia humana en un espectáculo mediático sensacionalista que traumatizó aún más profundamente a los habitantes ya completamente devastados. Refugio cerró definitivamente su restaurante el día siguiente al arresto de don Antonio. No podía soportar la idea de cocinar profesionalmente de nuevo, sabiendo exactamente qué había estado comprando, preparando y sirviendo sin saberlo a su propia familia y sus clientes más leales durante década y media. La simple vista de carne cruda la hacía vomitar incontrolablemente y sufrir ataques de pánico que requerían medicación constante. Muchas otras familias comerciantes en el mercado también abandonaron Oaxaca definitivamente durante los meses siguientes, incapaces de continuar viviendo con el peso psicológico abrumador de lo que había ocurrido en su comunidad y con las miradas de horror, repulsión o curiosidad mórbida
que invariablemente recibían al mencionar su lugar de trabajo. Tomás desarrolló un trastorno de estrés postraumático extremadamente severo que requirió hospitalización psiquiátrica especializada en la Ciudad de México por más de un año. Cuando finalmente regresó a casa, era un joven completamente transformado, silencioso, retraído y constantemente perseguido por pesadillas vívidas y recurrentes sobre su tiempo trabajando involuntariamente para don Antonio. Desarrolló una aversión completa y permanente a cualquier tipo de carne, volviéndose un vegetariano estricto por el resto de su vida y dedicándose eventualmente a trabajar en refugios para personas sin hogar, sintiendo que era su deber proteger a los más vulnerables. El padre Miguel, reconociendo la magnitud del trauma colectivo que había golpeado a su congregación, dedicó inmediatamente todos sus esfuerzos pastorales a organizar sesiones intensivas de terapia grupal, realizar misas especiales de purificación y exorcismo comunitario y establecer programas de apoyo emocional para todos los miembros afectados de la comunidad comercial. La iglesia de Santo Domingo se convirtió en el epicentro absoluto de todos los esfuerzos de recuperación, sanación y reconstrucción de la identidad comunitaria. La carnicería de don Antonio fue completamente demolida en las primeras 48 horas después del arresto, utilizando equipamiento especializado que incineró todos los materiales de construcción para evitar cualquier contaminación psicológica o física. En el sitio donde se encontraba, la comunidad construyó un memorial sobrio y digno para honrar la memoria de las víctimas identificadas con placas de mármol negro, listando todos los nombres que las autoridades lograron confirmar a través de los registros meticulosos de don Antonio. Cada placa incluía la frase «En memoria de los olvidados que la sociedad no protegió», un recordatorio permanente de la responsabilidad colectiva hacia los más vulnerables. El juicio de don Antonio se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos en la historia judicial de México. Los testimonios presentados durante el proceso legal revelaron detalles adicionales sobre sus métodos que horrorizaron incluso a investigadores experimentados en crímenes violentos. Se descubrió que no solo asesinaba a sus víctimas, sino que las mantenía cautivas por periodos prolongados, alimentándolas específicamente para mejorar la calidad de su carne y, en algunos casos, torturándolas psicológicamente antes de matarlas, porque creía que el miedo mejoraba el sabor. Fue condenado por múltiples cargos de asesinato en primer grado, canibalismo, secuestro y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, murió en prisión de un ataque cardíaco antes de que la sentencia pudiera ser ejecutada completamente. Las circunstancias exactas de su muerte permanecieron oficialmente clasificadas, aunque rumores persistentes sugerían que había sido asesinado por otros prisioneros que consideraban sus crímenes imperdonables incluso para los estándares de la población carcelaria, especialmente porque sus víctimas habían sido los más indefensos de la sociedad. Los años siguientes al caso fueron extraordinariamente difíciles para el mercado de la Cruz y la comunidad comercial de Oaxaca, que luchó heroicamente por reconstruir su identidad cultural colectiva y su economía local devastada. La actividad comercial del mercado se redujo a menos de un tercio de su volumen original cuando familias enteras de comerciantes emigraron permanentemente a otras partes de Oaxaca y México. Muchos negocios locales cerraron definitivamente debido a la pérdida total del turismo y el comercio regional, y la comunidad enfrentó una crisis económica que duró más de una década completa. Refugio y Esteban, después de años de terapia psicológica intensiva, finalmente lograron reconstruir parcialmente sus vidas. Se mudaron a la ciudad de Puebla, donde Refugio se reinventó como defensora y consejera de víctimas de crímenes violentos y trauma comunitario. Su experiencia personal, aunque devastadora, le dio una comprensión única de los procesos de recuperación que la convirtió en un recurso invaluable para otros sobrevivientes de violencia extrema. Esteban, que sufrió trauma físico y psicológico severo durante su secuestro, desarrolló problemas crónicos de salud que lo atormentaron por el resto de su vida.
Sin embargo, encontró propósito al trabajar voluntariamente en programas comunitarios de prevención de violencia, compartiendo su historia como advertencia sobre los peligros de la indiferencia social hacia los más vulnerables. Tomás eventualmente logró recuperarse lo suficiente para completar una educación universitaria en trabajo social. Se especializó en trauma comunitario y protección de poblaciones marginadas, convirtiéndose en un especialista reconocido en la recuperación de comunidades urbanas afectadas por violencia extrema. Su trabajo lo llevó por todo México y América Central, ayudando a otras comunidades que habían atravesado tragedias similares. Mi experiencia con don Antonio me enseñó que el mal más peligroso es aquel que se esconde detrás de máscaras de normalidad y utilidad social, solía decir en sus conferencias profesionales. Pero también me enseñó que nuestra mayor responsabilidad como sociedad es hacia aquellos que nadie más protege, hacia los invisibles que pueden desaparecer sin que nadie lo note. El padre Miguel permaneció en la parroquia de Santo Domingo por 10 años adicionales después del caso, dedicándose íntegramente a la reconstrucción espiritual y emocional de su comunidad. Durante este periodo, escribió extensivamente sobre los aspectos teológicos del trauma colectivo y la responsabilidad social hacia los marginados, desarrollando nuevos enfoques pastorales para ayudar a las comunidades cristianas a procesar experiencias de violencia extrema. Sus escritos sobre el caso, inicialmente publicados como cartas pastorales y posteriormente compilados en un libro titulado El mal entre los olvidados, Reflexiones sobre trauma y responsabilidad social, se convirtieron en lectura obligatoria en seminarios católicos por toda América Latina y sirvieron como guía para otros sacerdotes que enfrentaban situaciones similares. La investigación forense y psicológica del caso también produjo avances significativos en la comprensión científica de asesinos seriales que operan en comunidades urbanas. Especialistas identificaron patrones específicos de comportamiento y técnicas de manipulación social que don Antonio había utilizado para mantener su operación sin detección durante tanto tiempo. Estas investigaciones condujeron al desarrollo de nuevos protocolos de entrenamiento para fuerzas policiales urbanas, sistemas mejorados de monitoreo de desapariciones de personas sin hogar en comunidades medianas y grandes, y programas educativos diseñados para ayudar a las comunidades a identificar señales de advertencia de actividad criminal sistemática dirigida hacia poblaciones vulnerables. Psiquiatras forenses que estudiaron a don Antonio antes de su muerte lo identificaron con una combinación extremadamente rara de trastornos psicológicos que incluían psicopatía avanzada, trastorno antisocial de personalidad, necrofilia y lo que clasificaron como canibalismo comercial sistemático, un patrón de comportamiento que había sido documentado en muy pocos casos en todo el mundo. Lo que más perturbó a los investigadores fue la capacidad de don Antonio para compartimentar completamente sus actividades criminales de su personalidad social. Durante el día, interactuaba normalmente con sus futuras víctimas, sus clientes y otros miembros de la comunidad comercial, manteniendo relaciones aparentemente cordiales mientras simultáneamente planeaba sus asesinatos. Esta capacidad para mantener múltiples personalidades funcionales simultáneamente desafió muchas teorías existentes sobre psicopatología criminal. El impacto del caso se extendió mucho más allá de las fronteras del Mercado de la Cruz y México. Se convirtió en un caso de estudio internacional en criminología, psicología forense, antropología social, estudios de marginalidad urbana y trauma comunitario. Universidades en Estados Unidos, Europa y América Latina incorporaron el caso en sus currículos académicos como ejemplo de cómo factores sociales, económicos y psicológicos pueden converger para permitir crímenes de magnitud extraordinaria cuando las sociedades sistemáticamente ignoran y deshumanizan a sus miembros más vulnerables. Los investigadores también utilizaron el caso para estudiar los efectos a largo plazo del canibalismo involuntario en poblaciones humanas. Aunque las víctimas de don Antonio no desarrollaron ninguna condición médica física
como resultado de su consumo involuntario de carne humana, los efectos psicológicos fueron profundos y duraderos. Muchos de los habitantes que vivieron en el Mercado de la Cruz durante el tiempo de Don Antonio desarrollaron fobias alimentarias permanentes, trastornos de estrés postraumático relacionados con la alimentación y problemas de confianza social que afectaron sus relaciones interpersonales durante décadas. El caso también influyó cambios significativos en las regulaciones gubernamentales mexicanas para establecimientos de procesamiento de carne. Se implementaron sistemas mucho más rigurosos de inspecciones sorpresa, protocolos mejorados de documentación del origen del ganado, requisitos más estrictos de certificación veterinaria y programas de entrenamiento especializado para inspectores gubernamentales en identificar señales de actividad criminal en mataderos y carnicerías. Las autoridades federales también establecieron un sistema nacional de alerta para monitorear patrones estadísticos de desapariciones de personas sin hogar en comunidades urbanas, con algoritmos diseñados específicamente para identificar anomalías que pudieran indicar actividad criminal sistemática, similar a la de Don Antonio. Sin embargo, para los habitantes originales del Mercado de la Cruz que vivieron durante el tiempo de Don Antonio, estos cambios institucionales y mejoras regulatorias proporcionaron poco consuelo para las profundas heridas emocionales que cargaban consigo. La comunidad comercial logró gradualmente recuperarse demográficamente durante las décadas siguientes, pero nunca recuperó completamente su carácter cultural original. Nuevos comerciantes, principalmente familias que se mudaron de otras partes de Oaxaca sin ninguna conexión directa con la historia traumática, eventualmente superaron en número a los sobrevivientes originales y sus descendientes. La memoria del caso se mantuvo viva a través de ceremonias anuales de conmemoración, un museo comunitario que documenta tanto la historia como las lecciones aprendidas, y programas educativos continuos en las escuelas locales. Cada año, el 23 de julio, fecha en que Don Antonio fue arrestado, la comunidad realiza una ceremonia memorial que combina elementos católicos y tradiciones ancestrales zapotecas. La ceremonia no es una celebración de horror mórbido, sino una afirmación comunitaria de los valores de vigilancia, protección mutua, memoria histórica, responsabilidad social hacia los vulnerables y resistencia al mal. En las escuelas de Oaxaca, la historia de Don Antonio se enseña como parte del currículo regular de ética social y responsabilidad comunitaria. Los estudiantes aprenden sobre los factores sociales que permitieron que los crímenes continuaran sin ser detectados, la invisibilidad social de las personas sin hogar, la marginalización de las víctimas, la dependencia económica excesiva del negocio de Don Antonio y la tendencia humana fallida de cuestionar críticamente las fuentes de prosperidad aparente. Los estudiantes también aprenden sobre las señales de advertencia que la comunidad podría haber reconocido si hubiera estado más alerta y sobre su responsabilidad personal hacia los miembros más vulnerables de la sociedad. Las desapariciones inexplicables de personas marginadas, la falta de transparencia sobre el origen del ganado, los cambios en el comportamiento de empleados como Tomás y la correlación entre desapariciones y mejoras en la calidad de la carne. Esta educación preventiva ha sido notablemente efectiva. Las generaciones más jóvenes de Oaxaca han desarrollado una cultura de participación cívica mucho más activa, mayor sensibilidad hacia los miembros vulnerables de la comunidad, sistemas informales pero efectivos de monitoreo social y programas de protección para personas sin hogar que hacen virtualmente imposible que una operación como la de Don Antonio pudiera establecerse sin ser rápidamente detectada. Los visitantes contemporáneos de la ciudad pueden visitar el sitio donde se ubicaba la carnicería de Don Antonio, hoy transformado en un pequeño parque comunitario con un centro cultural. El centro alberga una exhibición educativa sobria sobre el caso, programas de prevención de violencia, servicios de apoyo a víctimas de crímenes y recursos para otras comunidades que han atravesado traumas similares. La exhibición presenta la historia de manera educativa y reflexiva, con enfoque en las lecciones aprendidas,
las medidas preventivas implementadas, los procesos de recuperación comunitaria y especialmente la importancia de proteger a las poblaciones marginadas. Los guías, muchos de ellos descendientes de sobrevivientes o profesionales entrenados en trauma comunitario, explican a los visitantes no solo qué sucedió, sino por qué sucedió, cómo la invisibilidad social permitió que continuara y cómo la comunidad trabajó para asegurar que nunca vuelva a ocurrir. El legado de don Antonio se ha convertido en una advertencia permanente en México sobre los peligros de la indiferencia social y la importancia de mantener vigilancia comunitaria activa hacia los más vulnerables. Su nombre se utiliza en academias de policía, programas de trabajo social y cursos de ética profesional como ejemplo de cómo los criminales más peligrosos son precisamente aquellos que se integran exitosamente en las comunidades que victimizan mientras explotan sistemáticamente a los más indefensos. La historia continúa siendo relevante en el México contemporáneo, donde las comunidades urbanas enfrentan diversos tipos de violencia y donde la protección de poblaciones marginadas sigue siendo un desafío social significativo. Los académicos del caso enfatizan consistentemente que la lección más importante no es desarrollar paranoia o desconfianza generalizada, sino cultivar sistemas de protección comunitaria que aseguren que todos los miembros de la sociedad, especialmente los más vulnerables e invisibles, sean valorados, protegidos y monitoreados proactivamente. La valentía de Refugio Cortés, Tomás y el padre Miguel continúa siendo celebrada como ejemplo de coraje cívico y responsabilidad moral. Su voluntad de arriesgar sus propias vidas para exponer la verdad y proteger a su comunidad estableció un estándar de heroísmo civil que continúa inspirando a activistas comunitarios por toda América Latina. Sus acciones demostraron que los ciudadanos ordinarios, cuando se enfrentan a males extraordinarios, pueden encontrar dentro de sí mismos el valor para actuar decisivamente y hacer una diferencia fundamental en la protección de sus comunidades y especialmente de aquellos que no tienen voz. La historia del matadero humano de don Antonio permanece como recordatorio permanente de que la vigilancia eterna, la compasión activa hacia los vulnerables, el rechazo a la invisibilidad social de los marginados y el valor para actuar sobre sospechas legítimas son los precios necesarios para la seguridad comunitaria y la dignidad humana. Aunque don Antonio murió hace décadas, su legado continúa influyendo políticas públicas, prácticas profesionales, educación social y conciencia comunitaria en México y más allá, asegurando que las lecciones aprendidas de esta tragedia continúen protegiendo a las generaciones futuras y recordando a la sociedad su responsabilidad inalienable hacia aquellos que más fácilmente pueden ser olvidados y victimizados.